¡Hey! ¿Están listos? ¿Comieron sus papitas y sus sándwiches? A ti te veo muy flaquito. Cómete unas papitas, son la llave de la felicidad. ¿No pueden ver esta historia con el estómago vacío? Y escuchen esta rara extravaganza. Son las terribles desventuras del Doctor Panza, Panza. Vayan abriendo el apetito y la imaginación. Son las terribles desventuras del Doctor Panza, Panza. Vayan abriendo el apetito y la imaginación. ¿Ahora sí están listos? Escuchen que esta historia no es linda ni cursi. Es una historia muy oscura y sobre maldad. Las terribles desventuras del Doctor Panza. Bienvenido, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues Ángel y Hugo, bienvenidos, muchas gracias. A ver, cuéntenos, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos platicando con las terribles desventuras del Doctor Panza? ¿Qué es eso? Bueno, las terribles desventuras del Doctor Panza es una historia contada por los malos. El terrible Doctor Panza va a intentar engordar a todos los niños de la ciudad y a los padres también hasta que se enfermen o terminen por reventar. Y la corte Venenito, que son sus jefes, los obligan a que traigan más casos de niños que para engordar. Y cada vez se encuentran menos casos. Y el Doctor Panza se encuentra con dos casos muy particulares. Un niño que está triste porque su papá está ausente porque se va a los Estados Unidos para trabajar y entonces decide comer para sentirse contento. Y otro niño que tiene una discapacidad y los papás no lo dejan hacer ninguna actividad y él quiere hacer un deporte. A ver, los personajes. ¿Tu personaje cómo es? Se llama Julito y es el niño que tiene una discapacidad, no tiene una mano. Pero él quiere jugar deportes, pero sus papás lo sobreprotegen y no lo dejan pues hacer lo que cualquier niño quiere hacer, que es jugar. Y él les demuestra que sí tiene esa capacidad de hacer deportes y de hacer lo que quiera. Solamente es que confíen en él y que puedan ver que tanto él como otros niños tienen capacidades diferentes. Ángel, tu personaje, ¿incita a qué? Bueno, en este caso vengo del Doctor Panza. Generalmente hago a uno de los achichinques del Doctor Panza. El Doctor Panza incita a los niños, bueno, con sus ayudantes, el Chicharrón y Mueganito, hace estrategias para convencer a estos niños para que se pongan tristes y entonces decidan que la solución está en comer y comer y comer. Uno de los achichincles que a mí me toca hacer, que es Mueganito también, es un poco más distraído y de buen corazón, pero busca hacer estrategias. Y el otro achichincle es más malhumorado y más inteligente, pero también busca ser más incisivo en las estrategias. Otros de los personajes son la corte Venenito, que son hipertriglidiap, que uno es el jefe y los otros son los ayudantes. Y justamente lo que hacen es obligar al Doctor Panza a que traiga casos más difíciles y más complicados porque el índice de niños gordos y padres obesos ha bajado mucho durante los últimos meses. ¿Dónde se están presentando y qué días? Estamos en el Teatro Benito Juárez, estamos a la 1 de la tarde, los sábados y domingos. Las terribles desventuras del Doctor Panza. Pues les agradecemos en el alma que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta Muchas el gracias. próximo, hasta finales de este mes, ¿verdad? Ajá, exactamente, hasta el 24 de junio, Teatro Benito Juárez. Un verdadero placer. Muchísimas gracias. A ti, muchas y bien, gracias. mientras tanto, te regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Eduardo.